La propia torre de la iglesia se asoma alcahueta, o mejor dicho, alfarfera, para ver al Señor entre los árboles de la plaza que la primavera reverdece durante la Cuaresma. Y de hora en el frente de su paso, para alzarle hasta su veleta, de llamador se viste en ramos la torre de la Magdalena. Para de un galeón sin faro, reflejando velas de cera, de azulejo se viste en ramos la torre de la Magdalena. De los cielos haciendo un palio sobre nosotros y ella, de varal se viste en ramos la torre de la Magdalena. Cuando la humildad reza a su lado, en nostalgia andaluza deshecha, de Giralda se viste en ramos la torre de la Magdalena. Y tras él siempre la Señora, María del Dulce Nombre, que camina entre balconeras y en trono de rosas blancas y esparto por las calles de la Magdalena, y un busca en su dulce mirada entre varales que tintinean. Que no rocen sus pies el suelo, ni acaricie el sol su cabeza, que María del Dulce Nombre no es señora de la Magdalena, si azul cobalto no es su cielo, ni camina en trabajaderas, si agustinas no la despiden al compás de una saeta, si al monte Calvario no sube por la cuesta de la Trinidad, si lo que yo siento y tú sientes no se llama humildad. Como una visión celestial pasó, dejando los sentidos ausentes. La humildad se nos metió en el corazón sin darnos cuenta. Detrás quedó un fugaz beso, una breve oración, un hablar con ellos en el silencio de la música. Entra entre soportales de la plaza de San Bruno, entre varales de piedra, y de lágrimas destella la cerámica de la parroquieta hacia su estación de penitencia. Y el íntimo regreso después de la estación de penitencia, cuando tras casi 6 horas va a encerrarse en su templo el cielo de la Magdalena, es tiempo de un coloquio de mayor intimidad con ellos, de un estar a solas con Dios que en la humildad se experimenta tan cercano y siempre junto a ti. Cuando me apoyo de espaldas en las paredes de Doctor Palomar, a la vuelta hacia el convento, ya casi a la medianoche, y espero a María del Dulce Nombre, y dejo que se refleje en mis ojos la luz de sus gastadas velas, y mis ojos se convierten en guardabrisas. Cuando busco tu mirada entre los varales, sencillamente no digo nada y nos lo decimos todo. O solo madre, y qué más dulce nombre que madre. Jesús de la humildad y María del Dulce Nombre, sabéis lo que siento por vosotros. Y os lo he dicho muchas veces en el diálogo de silencios y de miradas que entablamos cuando os visito en vuestro convento de Paredes Encaladas. En mis idas por la calle Mayor y Doctor Palomar, bajo la sombra de la Torre de la Magdalena, faro de la Hermandad, revivo los momentos de Domingo de Ramos y anhelo la llegada de la primavera. Y en mis regresos no vuelvo entero, pues prendido se ha quedado algo de mí en tu cordón, Señor, o tu fajín, Señora, o bajo tu manto protector, entre albareros de cerámica con flores siempre frescas. Por eso yo os digo, jóvenes de la humildad, y jóvenes de otras cofradías de Zaragoza que nos acompañéis, que contéis siempre con vuestros titulares, que los pongáis de verdad en el centro de vuestra vida, que tengáis una estrecha relación personal con ellos. Venid a visitarlos, llevad su imagen en vuestras carteras, pedidles ayuda en vuestros quehaceres y en vuestros trabajos. No dejéis nunca de confiar en Jesucristo, como dijo Santa Teresa, gran amiga de las imágenes sagradas: venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabájese lo que se trabajare, murmure quien murmurare, siquiera llegue allá, siquiera se muera en el camino, o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo. Que vuestra vida, jóvenes, vibre al son de ellos y de vuestras cofradías. Es difícil saber a veces qué es eso de la salvación, pero no quién es la salvación. Jesús, que nos acompaña, la mano que nos levanta siempre, pese a todos nuestros fracasos, nuestras miserias y nuestras oscuridades. Ahí radica la gran lección de la humildad, el poner a Jesús y María en el centro de todo. Y seguramente el milagro de la humildad, una hermandad que se ha convertido en una ilusión colectiva de sus miembros, que ha gestado un sueño capaz de dar sentido pleno a la vida y por lo que merece la pena arrimar el hombro, en el que todos tienen cabida.
y además es capaz de contagiar, enamorar y abarcar a los que no somos hermanos, y del que yo me siento parte también, sin que nadie me lo pueda dar ni quitar. Yo estoy seguro de que Jesús de la Humildad y María del Dulce Nombre están muy orgullosos de la juventud de esta cofradía. Una juventud con un gran corazón, en la que me honro tener grandes amigos, que saben contagiar allá por donde van el entusiasmo que significa la hermandad de la humildad. ¿Qué mejores pregoneros que ellos mismos? Una juventud que expresa con su rotundo ego sum que la juventud está aquí, como ha demostrado no con palabras, sino con hechos, a través del trabajo llevado a cabo desde su creación, del que es culminación la creación de esta tribuna del pregón de la juventud. Los jóvenes de la humildad tienen ganas de trabajar por su hermandad y están enamorados de ella. Enhorabuena por vuestro esfuerzo y por vuestra propia constitución como grupo joven, una decisión brillante y necesaria para que las hermandades cuenten de verdad con su juventud. Pero no solo les felicito a ellos, también a la Junta de Gobierno, por la valentía demostrada en contar con sus jóvenes, y no solo de boquilla, sino apostando sinceramente por ellos y delegando la gestión de la hermandad. Creo que la humildad es un modelo en dar protagonismo activo a los jóvenes, algunos de los cuales, de hecho, desempeñan puestos de responsabilidad en la Junta o en la sección de instrumentos, dando ejemplo de trabajo día a día. Como dijo Francisco Javier Segura Márquez en su pregón de las glorias de Sevilla del 2009, la juventud no somos el futuro de las cofradías, somos el presente. Y es verdad, muchos jóvenes componemos las cofradías penitenciales de Zaragoza y somos uno de sus principales impulsos. Es una forma de vivir la devoción y la fe que está calando entre nosotros y cabe preguntarse el por qué. Frente al abandono silencioso de las iglesias en muchas ocasiones, las calles se convierten en nuevos templos y los pasos en altares. Frente a la desaparición del llamado cristianismo sociológico, esto es, del practicado como herencia cultural, como una costumbre, siendo el cristianismo cada vez más una elección personal y una respuesta individual, numerosos jóvenes eligen entrar a formar parte de unas cofradías. Cuando las familias tienen cada vez menos tiempo para convivir y compartir, y en las cofradías nos sentimos cada vez más como hermanos, y las generaciones se entrelazan de forma adoptiva como en verdaderas familias, en las que se pasa la vida y se comparte